Hola chicos, ¿qué tal? Hoy nos toca platicar sobre un tema un poco complejo, pero vamos a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla para que quede todo muy claro. El tema es insuficiencia renal. Para hablar de insuficiencia renal, primero tenemos que entender qué es lo que pasa en una persona que no tiene ningún problema, una persona en la cual sus riñones están completamente sanos y sin ningún grado de enfermedad. Este es un esquema de un riñón y una nefrona sanas. Aquí vamos a encontrar en un riñón que digamos tiene un corte en el que podemos verlo por dentro, la arteria renal, la vena renal, que son las que básicamente alimentan a los riñones. Aquí vamos a encontrar la pelvis renal, que es la que va a dirigirse a través de los ureteros hacia la vejiga para eliminar la orina. Aquí tenemos los cálices renales, que son varios, en donde vamos a encontrar la nefrona, que es la unidad funcional de los riñones. Si seguimos este círculo aquí, encontraremos ya en una forma en grande, digamos, las partes de la nefrona. Bueno, aquí entonces en las partes de la nefrona encontramos el glomérulo, que es un conjunto de capilares que está envuelto en una cápsula, se llama cápsula de Bowman, y encontramos los túbulos, el túbulo contorneado proximal, sigue hacia abajo por el asa de Henle, vuelve a subir al túbulo contorneado distal, que se convierte en el túbulo colector, por donde finalmente va a eliminarse la orina. Si se fijan, desde el glomérulo, toda la serie de túbulos que componen la nefrona están envueltos en capilares, y aquí es precisamente donde se da el intercambio. Empieza la filtración, algunos elementos a través de algunas sustancias, algunas células entre los túbulos van a reabsorber lo que pasa por los capilares, de manera que regresen precisamente estas sustancias a torrente sanguíneo para poder ser aprovechadas todavía, y algunas otras, van a continuar su camino por el asa de Henle, el resto de los túbulos, termina el túbulo colector, y son básicamente los desechos y el agua, algunos otros líquidos, algunos otros elementos que van a ser eliminados a través de la orina por el túbulo colector hacia el final, para regresar aquí a la pelvis renal y eliminarse como desecho a través de la orina. Ahora, hablando del equilibrio hidroelectrolítico, aquí vamos a encontrar en este esquema, ya visto de una manera más concreta, como en esta parte del glomérulo, decíamos, los capilares van a transportar las sustancias que se están tratando de desechar, algunas otras de reabsorber, a través de toda esta liga de capilares que finalmente van a pasar hacia los túbulos. Una vez en los túbulos, en este caso el túbulo proximal, visto de una manera muy esquemática, muy didácticamente, va a poder pasar nuevamente hacia la circulación, que son los vasos sanguíneos que están en esta parte digamos que la parte exterior de los túbulos, a través de transporte activo, de ósmosis, porque también tiene mucho que ver el grado de concentración entre un elemento fuera de los túbulos y dentro. Entonces, aquí algunas de las sustancias, les comentaba, van a salir a través de varios procesos, ya sea transporte activo, ósmosis o difusión, van a salir de los túbulos para poder ser reabsorbidos en capilares y nuevamente llevados a circulación general, de manera que puedan ser aprovechados nuevamente por el organismo. De otra forma, algunas otras sustancias, ya sea que vengan en exceso o que finalmente el cuerpo no las va a aprovechar en la reabsorción, continúan su camino hacia los túbulos. Túbulo proximal, asa de Henle. Aquí, si se fijan, hay algunos otros elementos que todavía se están filtrando y se están reabsorbiendo. Se continúa hacia el túbulo distal. Algunos elementos aún todavía aquí se aprovechan, incluso todavía en el túbulo colector, que es donde ya finalmente todos los demás elementos que son tóxicos o que están siendo eliminados a través de la orina van a terminar su camino en este túbulo colector. Habiendo dicho esto, entonces, ahora vamos a ver qué pasa en la insuficiencia renal. Aquí lo que sucede es que los riñones, a través de diferentes circunstancias y por medios distintos, van a estar lesionados. Entonces esto nos va a dar un mal funcionamiento de los riñones. En este esquema pueden encontrar el riñón
que desde fuera se ve normal, su funcionamiento se ve sin problemas, el tamaño, la forma, la textura. Entonces aquí básicamente el riñón se ve normal. De este lado encontramos un riñón que está disminuido de tamaño, su textura se ve distinta, entonces esto nos haría darnos cuenta que aparentemente el riñón está dañado, que tiene algún problema, y como básicamente podemos encontrar el problema ya a través de la orina. En un riñón normal no filtra proteína, son partículas muy grandes que no se eliminarían de manera normal a través de la orina, y en cambio cuando hay un problema ya renal sí vamos a encontrar altos niveles de proteína en la orina. Esa es una forma de darnos cuenta a través de un examen general de orina que haya algún daño a nivel renal. Entonces, al no haber un buen funcionamiento a nivel renal, vamos a encontrar acumulación de desechos tóxicos, una retención del exceso de líquido, lo que el cuerpo estaba tratando de eliminar, lo vamos a retener. Esto va a hacer que se eleve la presión arterial. Y otra de las funciones importantes también de los riñones, que no tiene nada que ver con la eliminación y esta cuestión de desechos tóxicos, es de producir glóbulos rojos. Al no haber una buena función renal, tampoco vamos a tener una correcta producción de glóbulos rojos y podemos encontrar pacientes con anemia. Hay dos tipos de insuficiencia renal, una es aguda y la otra es crónica, es como las clasificamos. La aguda básicamente se da por una situación que ocurre en un momento y que se resuelve, que no deja necesariamente una secuela. Hay deshidratación, o puede haber, digamos que las causas que pueden producir una insuficiencia renal aguda es deshidratación. Hipovolemia se refiere a sangrados, lesión ya sea en los túbulos, en los glomérulos, a nivel renal por alguna infección o por alguna otra circunstancia que lesiona los túbulos en ese momento. Envenenamientos, algunos medicamentos que se toman en exceso, algunas sustancias tóxicas. Y en el caso de la insuficiencia renal crónica, la principal causa es la diabetes, otra es la hipertensión arterial, enfermedades congénitas de nacimiento, enfermedades en glomérulos también a nivel renal, algunos envenenamientos que se van dando de manera paulatina, de manera gradual, tóxicos o medicamentos que también llevan mucha evolución, mucho tiempo de tomarse, también nos pueden provocar una insuficiencia renal. Aquí están los síntomas y los signos de la insuficiencia renal. Recordemos, los síntomas es lo que el paciente siente independientemente si lo vemos o no, y los signos es lo que encontramos nosotros a la exploración. Al revisar a un paciente nosotros nos podemos dar cuenta de estos signos. Alteraciones en la orina, la poliuria es lo que se presenta, esto se refiere a orinar más frecuentemente de lo habitual. Hay calambres, náusea o vómito, también se puede encontrar cansancio. Edema en los ojos, generalmente en las manos, en los pies, en las piernas. Aquí les puse una imagen en la que ustedes pueden ver el edema, la inflamación, la hinchazón que se encuentra en las piernas al hacer este signo. Este es un signo, se llama signo de la fobia, en el que se hace presión con un dedo, de manera que se deja el espacio del dedo en la pierna, y esto pues refleja la cantidad de líquido que está acumulado en las piernas y en el espacio en donde se está acumulando, y básicamente se encuentra en piernas, manos y ojos, en los pies por supuesto. Hay comezón en la piel, cambios de coloración en la piel. Aquí también les pongo una imagen de unas uñas en las que se ve una línea café, una línea marrón al final de la uña, también característica de pacientes con insuficiencia renal. Y finalmente el color de la piel de una persona con problemas renales en este sentido es una piel muy seca, muy ceniza, opaca se puede encontrar. Entonces, esta es piel también característica de una persona con una insuficiencia renal, generalmente crónica. El diagnóstico lo hacemos, aparte de los signos y síntomas que vimos en la lámina anterior, a través de exámenes de laboratorio. El examen general de orina nos puede dar si hay salida de proteína, de glucosa, que normalmente no debería estar saliendo, la toma de la tensión arterial. Una química sanguínea también nos orienta a qué desechos nos están eliminando y que nosotros vamos a estar encontrando a través de la sangre. Y una depuración de creatinina en orina de 24 horas es el estudio en el que se basa
precisamente para hacer el diagnóstico de insuficiencia renal ya de una manera definitiva. Se junta la orina de 24 horas, se calcula la cantidad y algunos de los elementos que contienen para poder determinar el grado de insuficiencia o el grado de daño renal que tiene ya el paciente. Ahora bien, en cuanto a tratamiento, nosotros lo que vamos a tratar de trabajar es corregir la parte de la alimentación en una persona que tiene o que ya sabemos que tiene insuficiencia renal. Hacemos modificaciones en la dieta, tales como restringir o controlar muy específicamente la cantidad de proteínas que consume, colesterol, sodio, potasio, consumo de sal. Otra es la restricción también de líquidos, que dependerá del grado del daño renal que ya tiene nuestro paciente. Y en pacientes con diabetes el control de la glucosa es algo indispensable. El monitoreo constante de la presión arterial, estar checando de una manera periódica la presión. Tratamiento de la anemia, recordemos que decíamos hay problema de producción de eritrocitos, entonces son pacientes que generalmente cursan con anemia. Una vez que estas medidas no han logrado modificar el daño, entonces se remite al paciente a una diálisis peritoneal. Aquí les puse una imagen en la que pueden ver el peritoneo, es este espacio en el abdomen en donde se inserta un que va a ayudar a, digamos que a transportar líquido en una bolsa que está el líquido limpio, con algunos nutrientes y algunas sustancias que van a ayudar a purificar y a desechar lo que está sobrando en el organismo. Entra a través de este catéter y se deja ahí en peritoneo por unas horas, por un tiempo, y después a través del mismo catéter se conecta la bolsa a nivel más bajo del cuerpo, de manera que se elimine, que se deseche ese líquido que es tóxico, que tiene sustancias que están buscando ser eliminadas, y bueno, pues esta es una forma de poder eliminarlas a través de potencialmente pudieran intoxicar a nuestro paciente. Si la diálisis peritoneal no ha sido suficiente, o incluso algunos otros pacientes, se recurre inmediatamente a la hemodiálisis, que es básicamente el mismo principio de purificación o de depuración, pero a través de la sangre, con un aparato, una máquina que solamente puede estar tratándose en hospitales. Y finalmente, el último esquema de tratamiento pues es el trasplante renal. Obviamente las modificaciones en la dieta y el manejo de cambio de estilo de vida, de hábitos, se modifica independientemente del tratamiento farmacológico o de procedimientos que se lleven, como la diálisis, hemodiálisis o el trasplante. El cuidado de los riñones básicamente ya se tiene de por vida con las modificaciones en la dieta básicamente. Entonces, ojalá haya sido interesante para ustedes esta información. Espero que la puedan revisar un poco más detenidamente. Aquí les puse algunas ligas para que puedan profundizar un poco más si así lo desean. También, por supuesto, estoy a sus órdenes y les dejo estos tres puntos en los que vamos a trabajar en clase, ya con lo que revisamos ahora. Es reconocer el impacto de los nutrimentos en la función renal, identificar las principales causas de insuficiencia renal en México y los alimentos que tendríamos que permitir o que restringir en pacientes que ya tienen insuficiencia renal. Les agradezco mucho su atención y por supuesto estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Nos vemos en clase. Chao.